Buenas noches, abogado. Mi nombre es Cindy Ramírez y esta es mi exposición sobre las teorías de la naturaleza del proceso. Esta trata de explicar la naturaleza jurídica, ya que los procesos pretenden de contestar la pregunta de qué es el proceso, advirtiendo que esta doctrina se ha preocupado fundamentalmente por una serie de enfoques o esos temas básicos de la problemática procesal. Pudiendo examinar cada una de las principales teorías de la naturaleza jurídica de la acción, en donde se dice que es cierto paralelismo entre estas posiciones que explican qué cosa es la acción de la teoría de acción y poder aclarar qué cosa es el proceso o qué cosas son las teorías del proceso. Y para poder entender, se expone cada una de las principales teorías en donde nos explica de mejor manera la naturaleza jurídica del proceso, de la cual están las dos ideas tanto de Hugo Alsina y Eduardo Constur, que son las siguientes. Tenemos como la primera la teoría del proceso del contrato. Encontramos su antecedente en el derecho romano, así como sucede en la teoría clásica de acción. En el derecho romano, por su carácter, formula por su actitud que proponía entre las partes, surgió esa figura llamada litis contestatio, donde teniendo esa calidad de un verdadero contrato entre el compareciente dentro de la filosofía de la Revolución Francesa, en donde se puede hondar esas raíces contractualistas, en donde la sociedad podrá entender cómo precisamente es un contrato, un proceso o cómo es su fenómeno social. La segunda sería la teoría del proceso del cuasicontrato. En esta teoría podemos derivar esa concepción romana, pero es un poco más débil que la anterior, y a nuestro modo de entender esto significa en ese toque de retirada de la posición contractualista, en donde se manifiesta más atenuadamente o es más radical en esta concepción del juicio como cuasicontrato, que procede por eliminación, partiendo de su base que no es un contrato, ni un delito, ni un cuasidelito, es decir, dentro de esa concepción que el proceso no es ese contrato, no es ese delito y no es ese cuasidelito, por exclusión solo queda ser por un cuasicontrato. Como tercera tenemos la teoría del proceso como relación jurídica. Esta teoría es un poco más amplia y es más aceptada por los procesalistas, en donde podemos encontrar sus antecedentes en los trabajos de Engel, y esta a su vez fue expuesta por primera vez por Bullock. Esta teoría no solo circunscribe, o enfoca el proceso, sino que aplica otros fenómenos jurídicos. La idea de esta teoría es que se encuentra en el concepto de litispidencia, ya que en este concepto la relación jurídica procesal son esos conceptos de expresiones en donde son equivalentes y además que estos coincidan con el planteamiento fundamental. Como cuarta teoría tenemos el proceso de la situación jurídica. Esta teoría es expuesta por Konieczny, en donde se comienza a negar la existencia de una relación procesal en este concepto de absoluta inutilibilidad científica y que son llamados presupuestos procesales, teniendo esa capacidad y la competencia con el juez, que estas son condiciones de la existencia de la relación jurídica, sino de esas sentencias de fondo válida, y no es que no pueda hablarse del derecho y las obligaciones, sino de las cargas procesales que tienen origen en la relación del derecho público. La teoría del proceso como pluralidad de relaciones. En esta teoría Alsina se atribuye a Carneluti y afirma que existe entre tantas relaciones jurídicas procesales cuando sean conflictos ya de tal manera que el proceso de ese complejo de relaciones advierte de esta posición destruye la concepción orgánica del proceso y esta no puede facilitar, sino que es menos viable al examen de su estructura. Como la siguiente teoría tenemos la teoría del proceso como entidad jurídica compleja. Esta posición atribuye a Fontini. Esto de acuerdo a los dos trabajos suyos denominados a la naturaleza jurídica del proceso y la complejidad del proceso. Si bien esta teoría tiene esa crítica de Constur, que es muy cierta porque no solo trata de calificar el proceso como una entidad jurídica compleja, sino que en todo caso sería una de sus notas que por
Por eso es el concepto del proceso jurisdiccional. No solo comienza con la nota de complejidad, pero esta complementa con otras características y con otros enfoques. La siguiente teoría es la teoría del proceso como institución. En este concepto de institución enunciado en el campo del derecho administrativo, en donde se define como esa organización jurídica al servicio de una idea que ha sido aplicado en el proceso por Waspat, pudiendo concebir como esa organización puesta al servicio de la idea de la justicia. Las notas atribuidas al proceso acaban de definirlo de la siguiente manera. El proceso es una realidad jurídica permanente, tiene un carácter objetivo que trasciende de las voluntades individuales que lo provocan. El proceso aquí implica la subordinación jerárquica al estado de los sujetos que le intervienen. El proceso que es modificable en su contenido por las voluntades de los sujetos procesales, sino dentro de los ciertos límites que no alteran las ideas fundamentales del mismo. El proceso adaptable a la necesidad de cada uno a cada momento. Claramente, teniendo en cuenta la diferencia del proceso de Alsina y Kosture, en donde radica que lo primero es poder englobar las posiciones contractualistas o cuasi contractualistas. Por un lado, Alcides dice que la teoría del proceso es como una pluralidad de relaciones, mientras que Kosture explica que la teoría es como una entidad jurídica compleja. Esta ha sido mi exposición, abogado. Buenas noches.